gracias a Dios y quiero saludarte, vos que te estás conectando, que estás recibiendo esta palabra. Queremos glorificar a Dios, queremos que crezcas y que podamos crecer juntos y alcanzar los planes, alcanzar las metas que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Por eso estamos realizando esta escuela ministerial, para no quedarnos estancados, para no conformarnos. Yo creo que todo el pueblo de Dios está siendo llamado a no quedarse, porque quedarse es peligroso. Nosotros tenemos que avanzar. Alguien puede decir, no, estoy en un año sabático, estoy en un impas. En las cosas espirituales, eso es peligroso. Es más, el Señor a los tibios, a los grises, a los que permanecen en esa condición, entran en un riesgo muy, muy serio. Es más, a una iglesia el Señor le dijo, hubiera sido fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Le doy gracias a Dios porque no hay tibios del otro lado. Tampoco fríos declaramos. Aunque aquí en esta época está el clima frío, pero nosotros estamos con el fuego del Espíritu y le hemos estado pidiendo al Señor una vez más que nos hable, pero como solo Él nos puede hablar. Porque a veces uno corre o tenemos ganas de hablar tantas cosas que tienen que ver con la actualidad. De hecho, lo hacemos. En esta escuela ministerial tratamos también temas de actualidad, pero no nos podemos detener en eso. Necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios. Y uno de los motivos de esta escuela ministerial tiene que ver con los fundamentos, con las doctrinas. Y hoy quiero avanzar en un tema que siento que es muy importante. En una prédica días atrás les compartía a los hermanos de la casa que nosotros no somos un cuerpo con espíritu, sino más bien somos un espíritu con cuerpo. Y luego que dije eso, cuando llegué a casa me quedé meditando. Tal vez para algunos todavía estarán pensando, pero ¿de qué se trata? ¿O por qué dijo eso? ¿O a dónde quiere llegar? Seguramente muchos han comprendido a qué estamos haciendo referencia. Cuando digo que somos un espíritu con cuerpo, significa que nuestro espíritu ya existía antes de este cuerpo. Nosotros ya éramos espíritu. Y basados en esto, quiero hablarles por lo menos de 3 dimensiones. Creo que hay más. Algunos hablan de la 4ª dimensión, la 5ª dimensión. El otro día mi hijo Isaías me hizo ver una película de la 5ª dimensión. Pero yo creo que con 3 dimensiones tenemos para hacer varias charlas en esta escuela ministerial. Una dimensión tiene que ver con lo terrenal. Nos estamos viendo a través de la cámara, nos ponemos ropa, comemos, caminamos, respiramos. Los que tenemos la bendición de respirar es porque estamos vivos y le damos gracias a Dios. Pero hay un plano que es terrenal. Tenemos otro plano que es, o podemos llamarla otra dimensión, que es celestial, que no necesariamente tiene que ver con el cielo que nosotros miramos. Es una dimensión celestial. Y en el medio, entre la dimensión terrenal y la celestial, hay una dimensión que es espiritual. Vamos a basarnos en estas 3 dimensiones. Ahora estoy pensando, hubiese traído una pizarra, tal vez para graficarlo. Seguramente cuando hacemos algunos dibujos queda más fijada algunas doctrinas, algunas enseñanzas. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, que el Espíritu nos ayude. Y viene a mi corazón algo que hemos hablado en una
oportunidad, por ejemplo, cuando ofrendamos o cuando diezmamos, nosotros lo hacemos con un billete, con dinero que es terrenal. Eso lo hacemos en el ámbito terrenal. Pero cuando nosotros le añadimos fe a esto que estamos trayendo, que es material, y se lo damos, por más que lo reciba un hombre, pero se lo estamos dando a Dios con fe, ese dinero, eso palpable, eso que se mira en la dimensión terrenal, pasa a la dimensión espiritual. Voy a tratar de ir despacio para que entendamos estos conceptos. Y cuando nosotros por medio de la fe convertimos lo material en espiritual, Dios lo transforma en celestial. Y hay mucho pueblo de Dios que esto no lo comprende. Y por eso mucho pueblo de Dios lo que hace es dar, pero no presentan la ofrenda, que no es lo mismo. Es decir, dar, cuando alguien da, claro que para la obra del Señor sirve para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar los gastos que hay, lo que se da. Pero hablo esto porque el Señor primeramente quiere que seas bendecido. Y cuando damos algo, qué importante es hacerlo con fe. Miren, el nexo entre la dimensión terrenal y la dimensión celestial es la dimensión espiritual. ¿Cómo se ingresa a esa dimensión? Por medio de la fe. Cuando le ponemos fe a ese acto que está en la dimensión terrenal, pasa a la dimensión espiritual. Espero estar haciéndome entender, y por eso voy a intentar ir más despacio, aunque creo que son conceptos que muchos ya los tienen y los conocen. Otro ejemplo, la Santa Cena. Cuando nosotros tenemos Santa Cena, por ejemplo en esta casa, desde luego que el pan que utilizamos es un pan que hacen los hermanos. El vino también lo preparan. Y es un pan que ellos lo hacen con las manos. Es un pan que es terrenal. En ocasiones se puede comprar también en una panadería. Es decir, que es un pan que está en esta dimensión. Pero cuando participo de ese pan y de ese vino, con fe verdaderamente, eso que es terrenal se transforma en algo espiritual. Y el Señor lo pasa al plano celestial. Por eso cuando participamos, por ejemplo, de la Santa Cena con fe, se produce una transformación en nosotros. Y una de las bendiciones al producirse esos pasos de dimensión es que, por ejemplo, estamos comiendo y bebiendo ADN divino. No me quiero detener porque en realidad no es el tema, pero vino ese ejemplo a mi corazón como antes les hablé de la ofrenda. Nosotros lo damos aquí en la tierra, pero lo hacemos con fe, y como el nexo entre lo terrenal y lo celestial es lo espiritual, convertimos eso en espiritual. Y el Señor lo transforma en celestial. ¿Queda claro ese concepto? Incluso hay un pasaje, creo que en Lucas 12:33, donde el Señor dice: no hagan tesoros aquí en la tierra, hagan tesoros en los cielos, donde allí el ladrón no puede llegar, donde el orín no corrompe. Es decir, son tesoros en los cielos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, presentando una ofrenda que es terrenal, con fe la convertimos en espiritual y Dios la traslada al ámbito celestial. Esa es una manera de estar haciendo tesoros en los cielos. También hay un pasaje allí en Malaquías capítulo 3, donde el Señor, cuando nosotros traemos los diezmos al alfolí y lo hacemos verdaderamente con fe, Él dice luego:
yo reprenderé al devorador. El devorador no es un dibujito animado. El devorador es una entidad que se mueve en el plano celestial. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo que Dios nos dice, todo eso pasa a otra dimensión. Ahora, ¿por qué les estoy hablando todo esto? Porque hoy quiero avanzar con un tema que tiene que ver con la paternidad. Que el Señor nos ayude porque es un tema bien delicado. Es bien delicado. Y yo tengo anotados algunos versículos aquí que les quiero leer antes de meternos de lleno en lo que tiene que ver con la paternidad. Quiero sustentar con base bíblica estas tres dimensiones de las cuales les estoy hablando: la terrenal, la espiritual y la celestial. Por eso quiero leer algunos versículos en Primera de Corintios capítulo 15. Allí el apóstol Pablo era impresionante. Pablo escribía algunas cosas y aquí él nos habla de lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 46. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Se refiere aquí en la tierra para que nosotros podamos entender estos conceptos. Entonces viene Pablo y nos dice: lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Hasta aquí habla de lo animal o lo terrenal y lo espiritual. El versículo 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Ya aquí interviene la otra, la tercera dimensión, la celestial. El primer hombre está haciendo alusión a Adán, de Génesis capítulo 1, capítulo 2. El postrer Adán es el Señor Jesucristo. Pero quiero leer esto, quiero terminar de leer estos versículos. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a detenernos aquí. Es muy interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él presenta primero el primer Adán, que es terrenal, luego habla del postrer Adán, que es celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y les decía que el vínculo entre lo terrenal y lo celestial es lo espiritual. Inevitablemente, nosotros, como seres terrenales, espirituales también, pero hasta que el Señor Jesucristo no viene a darle vida a nuestro espíritu, nuestra parte espiritual está muerta. Sin embargo, cuando recibimos al Señor Jesucristo, cuando pasamos de ser, como muchos dicen, ateos o incrédulos, y creemos en el Señor y viene Él a nuestro espíritu y le da vida, pasamos a ser seres espirituales, pero esto no se da de un día para el otro. O sea, el Señor le da vida a nuestro espíritu, pero después hay un proceso donde nosotros tenemos que añadir fe. El Señor ya nos salió al encuentro cuando nosotros lo reconocemos, pero ahora nosotros tenemos que añadirle fe. ¿Para qué? Para alcanzar la dimensión de espirituales. Por eso hay muchos hermanos, y Pablo les habla también a los corintios en la primera carta, en el capítulo 3, y él los trata de carnales, terrenales, animales, que se basan solo en su alma, pero no le dan lugar al espíritu. ¿Por qué? Porque se mueven sin fe, se mueven impulsivamente. Y en este proceso, donde nosotros tenemos que añadirle fe y tenemos que avanzar, les decía hoy al comienzo, cuando empezamos a hablar, que no nos podemos quedar estancados, porque es peligroso.
Nosotros tenemos que evolucionar. Y en esa evolución, nosotros llegamos a ser espirituales. El mismo Pablo les escribe a los Gálatas, capítulo 6, y dice: si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales. Y nos dice que lo restauremos. No quiero irme del tema. Bueno, vamos a buscarlo ahora. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pero lo que quería destacar que el apóstol Pablo le está hablando a aquellos que alcanzan la categoría de espirituales. ¿Quién es el que puede restaurar a un hermano que está en falta? Imagínate que llega alguien que está haciendo cualquier cosa, que está viviendo de cualquier manera. ¿Qué va a restaurar? Lo va a hundir más. Pero Pablo, cuando les escribe a los Gálatas capítulo 6, vamos a buscarlo. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, entonces aquí Pablo se está refiriendo a los espirituales. Antes de seguir leyendo, ¿quiénes son los espirituales? Aquellos que recibieron al Señor Jesucristo, pero luego no se quedan estancados, sino que le añaden fe para luego pasar a la otra dimensión celestial. Pero quiero ir despacio y no me quiero apurar. Entonces Pablo le dice, nos dice, te está hablando a vos que sos espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y viene el Pablo y dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces necesitamos añadir fe a nuestra vida para pasar a ser espirituales. Recuerden que el vínculo, el nexo entre lo terrenal y lo celestial es lo espiritual, y por eso hacemos tanto hincapié en esto. Y es importante hablar de este tema. Recuerden que el vínculo, lo que vincula lo terrenal con lo celeste, es lo espiritual. Y por eso quiero meterme ahora sí con estas bases que estamos basados en la palabra, justamente basándonos en estos fundamentos, hablar acerca de la paternidad. Porque mientras estaba estudiando el tema, puedo ver que hay 3 clases de paternidad. Paternidad terrenal, paternidad espiritual y paternidad celestial. Y quiero aclarar algo mientras estoy hablando esto. Desde luego, me voy a dirigir a aquellos que sí entienden, que sí creen, que sí le ponen fe y que reconocen el tema de la paternidad. Porque también entiendo que dentro del pueblo de Dios hay muchos hermanos que no reconocen esto. Y ahora no me voy a referir a aquellos que no lo reconocen, porque no sería el momento. Yo creo que la iglesia del Señor se divide en muchos grupos, pero enfocándolo en esto podemos mencionar 2 grandes grupos: los que reconocen padres espirituales y los que no reconocen. A los que no reconocen ahora, y se los digo con todo el amor, no me voy a referir porque tendría que echar mano de una cantidad de pasajes y versículos. Muchos no quieren saber nada por malas experiencias que han tenido, tal vez con su padre terrenal, otros porque se basan en un solo versículo. Me pasa hablar incluso con siervos de Dios que a veces se basan en un solo versículo, para de ahí desarrollar todo un pensamiento, y eso es muy peligroso. Tomar solo un texto sin el contexto es un pretexto. Me salió en versito. Claro, algunos toman solo un texto, pero no consideran el contexto. Y para hablar de paternidad tenemos que echar mano de cantidad de pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, que son muy enriquecedores, que son una bendición, pero no me quiero detener en eso. Me quiero
enfocar en aquellos que sí consideran el tema de la paternidad. Sé que hay muchos siervos sintonizando y de alguna manera el Señor ha delegado una responsabilidad a los siervos, que es desarrollar una paternidad sobre aquellas almas que el Señor te ha confiado para pastorear. Son del Señor, le pertenecen al Señor, pero Él te ha confiado, siervo, sierva del Señor, que estás sintonizando. Y quiero que veamos algunas características que aquel que desarrolla una paternidad espiritual debe tener. Y vamos a basarnos en las características, desde luego, de nuestro Padre Celestial. Todo este tema es muy vasto, es maravilloso, es glorioso. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos sembradores. Cuando en la parábola del sembrador dice el sembrador salió a sembrar, pero no toda la semilla prendió. Cuando nosotros desparramamos la semilla, que la traducción es esperma, cuando nosotros derramamos esa esperma, eso cuando cae en tierra fértil, produce engendramiento. Es un tema complicado. No quiero ofender a nadie con lo que estoy diciendo, pero me estoy basando en las palabras originales. La palabra semilla viene de una raíz que es esperma. Y cuando la semilla encuentra el óvulo, eso genera un engendramiento. ¿Saben que hay creación? Bueno, Dios es creador. La creación de Dios es gloriosa. Pero no todo lo que Dios crea necesariamente son hijos de Dios. Por ejemplo, los ángeles fueron creados por Dios, pero no son hijos. En Hebreos, permítanme corroborar si es Hebreos capítulo 1, creo que es el versículo 5. Hebreos capítulo 1. Versículo 5, hablando o relacionándolo con este tema. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando del Señor Jesucristo, pero está haciendo mención de los ángeles. Y dice, ¿a cuál de los ángeles el Señor ha engendrado? No, el Señor los creó. Para llegar a ser hijo hay que ser engendrado. Y también hay otro tema que tiene que ver con reengendramiento. Este es un tema, y tal vez hoy lo veamos, quiero ir por orden, y si hoy no llegamos en la próxima charla de esta escuela ministerial, porque creo que son temas bien importantes. Y vuelvo a hacer hincapié en lo siguiente, me estoy dirigiendo a aquellos que tienen fe para reconocer que hay padres espirituales. No estamos para discutir, menos para pelear y menos para tratar de convencer a nadie. Porque nosotros no somos los que tenemos que convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence, Él trae convicción. Lo que estamos haciendo es exponiendo una serie de pasajes y por fe, hablando lo que el Señor nos está derramando, para que seguramente muchos que están recibiendo esta palabra sean bendecidos. Y así como del lado de Dios, Él engendra y ha delegado padres espirituales para que puedan engendrar o reengendrar, quiero recordarte, digo recordarte porque ya lo sabés, que el diablo es copión. El diablo copia. Y como copia, ¿qué busca hacer él? Él busca reengendrar también. Por lo general, él busca reengendrar a los que son hijos de Dios, porque los que están en el mundo los tiene como títeres, manipulándolos como quiere. Hay una versión que dice que los hijos de Elí, en el primer libro de Samuel, capítulo 2,
versículo 12, la Biblia del oso. Si me permiten buscar Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a buscarlo en esta Biblia que te digo del oso, es la traducida al español la más antigua. Dice: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento del Señor. El versículo 12 estoy leyendo. ¿En qué quedamos? ¿Eran hijos de Elí o eran hijos de Belial? Eran hijos de Elí, un sacerdote. Sin embargo, Belial, el diablo los reengendró. Y de esta manera, del lado de las tinieblas, hay reengendramientos que son muy marcados en la Biblia. Un día el Señor está disputando también con unos fariseos y le decían una serie de disparates al Señor. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y el Señor en un momento les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. A ver, ¿qué les está diciendo el Señor Jesús? Ustedes fueron reengendrados porque ellos decían: nosotros somos hijos de Dios, acusándolo encima al Señor. Es tremendo lo que sucede en ese capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando el Señor primero a los que creyeron les dice: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y le empiezan, eran tan orgullosos que se sintieron tocados en el orgullo. Entonces le empiezan a decir al Señor: nosotros no necesitamos ser libres de nada, jamás hemos sido esclavos de nadie. Mirá lo que es una mente orgullosa, cómo el mismo diablo se encarga de cegar una mente envanecida, soberbia, orgullosa. Ellos decían: jamás hemos sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos de Faraón, esclavos de Nabucodonosor, es decir, de Egipto, de Babilonia. Estaban siendo sometidos por Roma. Y así hay tanta gente que dice: yo no necesito el Evangelio, yo estoy bien. Y no pueden ver su condición espiritual. No pueden ver que realmente no están bien. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que en ese capítulo se produce una disputa terrible donde le llegan a decir al Señor Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo al Señor Jesús? Porque seguramente algunos de los miembros del Sanedrín, algún sacerdote, tal vez María un día se fue a ministrar, vaya a saber uno, y dijo: estoy embarazada, pero no de José. Y si ese sacerdote que la tenía que ministrar, estoy pensando en voz alta, me estoy yendo del tema, pero tal vez alguno tenía conocimiento que José no era su papá. Y realmente José no era su papá, porque él vino en una faceta humana, pero él no deja de ser Dios y fue concebido de una manera sobrenatural. El tema es que eso dio pie para que estos lo empiecen a atacar, de tal manera que llega un momento allí en Juan capítulo 8. Vamos a buscar el versículo, porque quiero leerlo. Ahora me quedé yo con las ganas de leerlo. En Juan capítulo 8 dice, vamos a buscar el versículo, esperemos encontrarlo. A ver, Juan capítulo 8, aquí está. En versículo 44. Dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuánto tendríamos que hablar acerca de este pasaje? Pero tampoco me quiero detener en esto. Y tampoco me quiero detener en los hijos del diablo. Y tampoco me quiero detener en aquellos que desestiman
o no creen en la paternidad. Sí quiero enfocarme a aquellos que están interesados en recibir más acerca de este tema. Y quiero mostrarte cómo, por ejemplo, a nuestro Padre Celestial, Él o a Él no se lo llama Padre Espiritual, pero sí Él es el Padre de los Espíritus. Ahora vamos a buscar en Hebreos, me parece que es donde uno de los pasajes donde se lo llama Padre de los Espíritus. ¿Por qué? Porque recordemos, te recuerdo que hay una dimensión que es terrenal y hay otra dimensión que es celestial, que es llamémosle la mayor. En el medio está la dimensión espiritual. Nuestro Padre Celestial, Él es Padre de los Espíritus, pero no es Padre espiritual. Él está por encima. Él es el Padre de los neumáticos, con P al principio. La palabra neuma significa espíritu. Él es el Padre de los neumas y establece padres neumáticos, es decir, padres espirituales. Quiero buscar en Hebreos capítulo 12. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 12. Quiero mostrarte o quiero meterme de lleno en lo que tiene que ver con las tres dimensiones paternales. Es decir, padres terrenales, padres espirituales y el Padre Celestial. Padre Celestial es uno. Pero mira cómo dice aquí Hebreos 12:9. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Bueno, aquí vemos dos rangos de paternidad: padres terrenales y el Padre de los Espíritus. Voy a intentar ir por orden entonces. Como primero aparecen padres terrenales. Padres terrenales creo que es lo más sencillo de poder charlar y tal vez entender y hasta recibir, porque todos hemos tenido un padre. Claro, algunos, tal vez la relación con ese padre ha sido traumática, tal vez ha sido muy, muy dura, y por eso muchos tienen un concepto de paternidad equivocado. De los padres terrenales traemos cosas, podemos traer cosas buenas y podemos traer cosas malas. Aunque si fueron padres que no conocían al Señor, yo estoy seguro que son más las cosas malas que las buenas. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que heredamos ¿de quiénes? De nuestros padres terrenales. Es decir, de los padres terrenales se heredan cosas. Se hereda un ADN, se hereda una genética, una manera de caminar, una forma física, una manera de hablar. Y entre esas cosas se heredan también cosas huecas, cosas vacías. Y también voy a buscar ese versículo porque sé que muchos están anotando esto y quiero basarme en lo que dice la palabra. Primera de Pedro, vamos a buscar capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De qué clase de padres está hablando aquí? Padres terrenales. Recuerdan que antes leímos, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Cuánto más dice al Padre de los Espíritus? No al Padre espiritual, el Padre de los Espíritus es nuestro Padre celestial. Espero estar haciéndome entender con esto que estamos hablando. Entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres. Y luego dice cómo es que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces aquí menciona a los padres terrenales, padres biológicos, padres físicos. Recuerden que así como hay una dimensión terrenal, física, hay una dimensión que es celestial. Pero esas dos dimensiones se pueden fusionar. ¿Cómo es que se pueden fusionar? A través de la dimensión espiritual. Lo espiritual es lo que de alguna manera fusiona. Por eso recordá lo que leímos, que lo espiritual no es primero. Primero es lo terrenal. Voy a leer de vuelta 1 Corintios capítulo 15, el versículo 46. Lo voy a buscar para leer nuevamente esto. Dice, el primer hombre no es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Lo terrenal con lo celestial se fusiona a través de lo espiritual. Ahora vamos a ver cómo. Ahora, así como te mencioné padres terrenales, está el Padre Celestial, que es maravilloso, es glorioso, es perdonador. Quiero leerte un versículo, ahora vamos a volver acá, pero quiero buscarte en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a buscar el versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Aquí menciona al Padre Celestial. Si nosotros perdonamos, dice que nuestro Padre Celestial nos perdona. No quiero entrar ahora en el tema del perdón, sí estoy relacionando padres terrenales, Padre Celestial. Ahora vamos a ir a los padres espirituales. Pero ahora con estos conceptos en la mente, quiero volver a leer 1 Corintios capítulo 15, el versículo 46 que leímos recién. Y lo voy a buscar. 1 Corintios capítulo 15. Dice, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y el 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La imagen del celestial. Para eso, aquí habla de la imagen del celestial. Para eso el Señor justamente establece padres espirituales. Recordemos que la dimensión del espíritu que está en el medio es la que vincula lo terrenal con lo celestial. Claro, acá tenemos mucho para hablar y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Primero quiero destacar algo. Me toca hablar con algunos hermanos que han tenido una relación que no ha sido buena con su padre terrenal o con sus padres terrenales. Por diferentes motivos han habido daños, heridas, malos tratos. Hay casos de abusos que eso ya son temas también excepcionales y demasiado frecuentes, lamentablemente. Hay casos de competencias y se dan muchos casos cuando, por ejemplo, el papá físico o el papá biológico, vamos a llamarlo de esta manera, muere, por ejemplo, y la mamá, estoy poniendo este ejemplo, se puede dar a la inversa, pero la mamá se vuelve a casar y qué impresionante porque incluso el término que se utiliza para
ese papá sustituto se lo llama padrastro. Y hasta el nombre padrastro es como que suena muy especial. O no suena demasiado bien. Porque creo que eso genera todo un conflicto en la mayoría de las cosas, de los casos. Tanto para el padre como para el hijo. Digo para el padre porque de repente el padre se encuentra con un hijo que puede tener diferentes edades, depende a la edad que se haya casado con la mamá de esos hijos. Y hay hijos que ya son adolescentes o incluso jóvenes. Y eso genera una situación muy especial. Tanto como te decía recién, para el hijo, que tal vez estaba acostumbrado a su papá biológico, o no, porque hubo casos que ni siquiera lo pudieron conocer, porque murió cuando ellos eran chicos o porque los abandonó. Ahora, me estoy refiriendo ahora a los padres terrenales, que algunos pueden ser sustitutos, es decir, bueno, los que se los llaman, por ejemplo, padrastros, que a mí particularmente es un nombre que no me suena bien. Pero volviendo al tema, a lo que tiene que ver con el padre espiritual, vamos a tomar el ejemplo de David. David era hijo de un varón llamado Isaí. David, el papá de David, se llamaba Isaí. No habla demasiado la Biblia acerca de cómo era la relación de David con Isaí. Tal vez muy buena no era en el sentido que cuando Samuel, el profeta Samuel, va a ungir al que iba a ser el sucesor de Saúl, a David ni lo tenían en cuenta. Estaban los hermanos, el primero Eliab, bueno, Abinadab, todos los hermanos de David, y David ni estaba ahí. Como que mucho en cuenta no lo tenían. Pero David a Saúl lo llama padre. En un momento el Señor le pone a Saúl ahí adelante en una cueva. David le podría haber quitado la vida a Saúl. Es más, para mostrarle a Saúl que lo podría haber matado y no lo mata, le corta una orilla del manto, se aleja porque Saúl lo perseguía. Saúl, lo que te quiero mostrar es que Saúl era un mal padre espiritual. David lo había adoptado a Saúl como su papá espiritual. Ahora, por una cuestión de tiempo, porque ya estamos llegando al final y tengo que redondear, no voy a buscar ese pasaje. Pero en el primer libro de Samuel, David se para a distancia y le dice, Padre mío, le está hablando a Saúl, y le muestra la orilla del manto que le había, el pedacito de manto que le había cortado. Y le dice, Padre mío, si hubiese querido te hubiese quitado la vida, entre paréntesis. David, a pesar de que Saúl era un mal padre espiritual, lo perseguía para matarlo, David en todo momento lo respetaba. Él tenía claro algunas cuestiones que tenían que ver con autoridades delegadas. Claro, este Saúl lamentablemente fue un desastre y no me gustaría estar en los zapatos de aquellos que no ejercen una paternidad espiritual como debe ser. Seguramente mientras estoy diciendo esto, alguno puede estar pensando, porque la espada es más cortante la palabra, perdón, es más cortante que espada de doble filo. Y cuando yo estoy diciendo esto, tal vez a alguien lo puedo estar cortando, pero corro el riesgo de cortarme yo también. Porque alguien puede estar pensando, sí, conmigo a mí me ignoró, a mí no me contestó, a mí no me atendió y tantas cosas. Y de hecho que fallamos. Claro que yo creo que sí, esas son las fallas. Me estoy refiriendo, Saúl lo perseguía a David para matarlo. Eso era terrible. No a veces el no tener tiempo para atender a alguien o el no responderle a alguien lo que esa persona quiere oír. Pero así todo, si alguien está pensando eso, yo pido perdón delante de Dios, porque mi anhelo es alcanzar
alcanzar las metas que el Señor tiene para mi vida. Y le doy gracias a Dios porque Él tantas almas que son una bendición nos ha confiado para asistirlas, para contenerlas, para sembrarles a través de la palabra. Porque esto es bien importante, es una manera de alimentar y sustentar a los hijos espirituales con la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado de estar todo el día invitando gente de acá y de allá para que hagan una tarea que les corresponde. Aquellos que el Señor les ha delegado el ser padres espirituales. Tal vez, si el Señor lo permite, en el próximo discipulado vamos a hablar de esa relación traumática, porque no solo David lo reconoce como padre, sino que Saúl le dice, hijo mío David, y dice que lloró Saúl. Se dio cuenta que él lo estaba persiguiendo para matarlo, y David, que era su hijo, lo podría haber matado. Sin embargo, David no se atrevía a tocarlo. Son ejemplos que estamos poniendo ahora. Necesitamos avanzar, y si el Señor lo permite, en el próximo discipulado vamos a entrar de lleno a lo que tiene que ver con los padres espirituales. Espero, en mi caso, que lo que estamos compartiendo esté siendo de bendición para tu vida. Si eres un hijo espiritual, y también para aquellos siervos que el Señor nos ha dado una responsabilidad. Y también quiero en la próxima charla hablar y mostrar cómo tenemos que desarrollar una paternidad espiritual basado en cómo es nuestro Padre Celestial. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Desde aquí te bendigo y espero encontrarnos en el próximo discipulado. Que el Señor te bendiga.